Bienvenidos, los invitamos a que nos acompañen el día de hoy. Vamos a hablar sobre el tema de las ciudades, cómo planeamos nuestras ciudades, cómo tenemos que darle cada vez más privilegio a este sentido humano, que sean más amigables. Para eso hemos invitado a 3 expertos que nos van a ayudar a entender con mayor profundidad qué se puede hacer, qué podemos hacer desde la ciudadanía junto con el gobierno para que esto mejore. Quiero dar la bienvenida a Marcela Orozco, que es experta en planeación urbana y directora de Centro Capital. Gracias, bienvenida, Marco. Marcela. También a Diana Urías, que es arquitecta y directora de la carrera de arquitectura del TEC de Monterrey, Campus Sonora Norte. Gracias, Marco. Bienvenida, Diana. Gracias. Y a Santiago Armenta, que es arquitecto y miembro de la Liga Peatonal. Muchas gracias, Marco. Encantados. Marcela, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo ves tú la ciudad? Digamos, ¿tenemos una ciudad equilibrada? ¿Es una ciudad a la altura de lo que podemos aspirar? Estamos hablando de Hermosillo, ¿no? De Hermosillo, o yo creo que también es un poco parecido a lo que sucede en muchas ciudades de México, ¿no? Pues sí, muchas ciudades de México y Latinoamérica tienen los mismos retos y desafíos, que es el crecimiento acelerado, que se ha dado ya durante los últimos 50 años. Y creo que Hermosillo especialmente está en una etapa de mucha oportunidad. Podemos tomar esos retos como ciudadanía y decir, ¿cómo puedo colaborar en hacer que mi ciudad sea mejor? Creo que Hermosillo tiene bastante campo en el cual todos podemos colaborar, no nomás como planeadores, planificadores urbanos, arquitectos, ingenieros. Todo el mundo hace la ciudad. Todo el mundo vivimos aquí y todos debemos de contribuir a que sea una mejor ciudad. Yo no la repruebo, o sea, si quieren decir apruebo, no repruebo Hermosillo. No, yo creo que es el producto de lo que nosotros hemos hecho o hemos dejado de hacer. Exactamente. ¿no? Y tenemos que hacernos cargo de este resultado. Puede no gustarnos, pero de nosotros depende que mejore. Sí, ¿no? exactamente. Diana, las ciudades cada día se convierten más importantes. Inclusive los expertos dicen que se van a volver más importantes hasta que los países, ¿no? Entonces, lo local empieza a cobrar. Y por otro lado, en esta nueva economía del conocimiento, la base para ser competitivos es atraer talento. Así y el es. talento anda buscando ciudades donde haya muy buenos niveles de vida, ¿no? Así es. De hecho, pues como estadística, pues se dice que para el 2050 ya entre el 50 y el 60% de la población mundial pues va a vivir en ciudades, pues lo cual pues son muchísimos retos, ¿no? O sea que se tienen que resolver en ese sentido. Éramos muchos y la abuela parió. Pues sí, se puede más decir complicado. así. Entonces, pues definitivamente hay que resolver muchos aspectos en previsión a esto que ya se viene y que es inevitable, ¿no? Entonces las ciudades pues se tienen que convertir en centros de emprendimiento, en desarrollo de talento, en lugares donde las personas pues florezcan, donde se dé pues este florecimiento humano, que ahora se está acuñándose ese término. Entonces, definitivamente yo creo que es algo que es un reto. O sea, yo lo veo como un reto para precisamente la sociedad, para la iniciativa privada, para los gobiernos, para nosotros desde nuestras disciplinas, el ver cómo vamos a resolver temas de movilidad, de densidad, de vivienda, de seguridad, de sustentabilidad. Entonces, sí, se viene bueno el reto. El Ahora, reto. Santiago, por otro lado, como bien dice Marcela, como que nos rebasó la dinámica, ¿no? Las dinámicas de crecimiento de las ciudades fueron que tomábamos enfoque de hacerlas crecer de forma horizontal, ¿no? Y después nos dimos cuenta que esa era una bronca a la hora de mantenerlas, ¿no? Por el costo de llevar servicios públicos. Y poco a poco hemos aprendido también que es un tema de una visión más integral, ¿no? Que no es solamente poner calles y definir dónde se construye una vivienda y un parque, es mucho más complejo, ¿no? Como bien decía Diana ahorita, pues hay que ponerle todos los ingredientes para que la sopa salga rica, ¿no? Sí, yo creo que para hacer un diagnóstico como muy completo, habría que ver estos niveles que juegan en la ciudad, ¿no? Y sobre todo, como recordar y traer la historia en la cual nosotros vamos creciendo, ¿no? O sea, entender que el espacio público, cómo está referido a nuestro ámbito cultural, histórico, social, que hizo crecer nuestras ciudades, ¿no? Y no simplemente a lógicas
que centran la economía en el capital y donde parece que el aspecto monetario es lo único, ¿no? O sea, Exacto. como vamos a crecer la ciudad, vamos a hacerla, pero en base a cómo nos conviene a nosotros, a ciertos actores, y cómo especulan con el uso de suelo, ¿no? Oye, y llama mucho la atención en la liga que tú participas, porque es la defensa de los derechos del peatón, ¿no? Digamos, un personaje muy importante, pero como olvidado, ¿no? Sí, ahorita nos acabamos de integrar este colectivo, sobre todo porque dentro de la movilidad, la forma en que hemos construido las ciudades da una preeminencia, un dominio al automóvil, al vehículo automotor, y parece que el peatón se queda invisibilizado y que nomás es el que pone, como voy a usar un término muy grosero, pero como que pone los muertos, ¿no? Sí. O sea, realmente termina estando lesionado. Ahorita acabo de pasar por la Pino Suárez y Obregón y acaban de atropellar a una persona, pues. Entonces, a fin de cuentas, desde el aspecto físico, pues luchar contra una carrocería de metal, Claro. ¿no? Sí. Entonces, pues es terrible, y además, pues. la mayoría de nuestro territorio está constituido por calles, ¿no? Para los vehículos. Pareciera ser que son ciudades para los vehículos y no para los seres humanos. Ahí, Y Marcela, a veces como ni para que- los vehículos. Porque está diciendo que hay algunas avenidas que realmente dices tú, ¿cómo puede suceder? Y otras que tienen un nivel de deterioro, pero eso es otro tiempo, no queremos hablar Sí, de es eso. otra historia. Tú decías, Marcela, que es una buena oportunidad, que tenemos una oportunidad de oro. ¿Por qué crees que hay una oportunidad para Hermosillo? Mira, como bien decía Santiago, somos el resultado de una línea de toma de decisiones. Ahora, es el momento en que nos pongamos de acuerdo cómo van a ser nuestras siguientes decisiones y cómo es que podemos adecuar nuestras necesidades y decir, vamos a tomar en cuenta estas prioridades para poder seguir adelante y evolucionar como una mejor ciudad. Desgraciadamente, esa toma de decisiones que se ha dado hasta el momento, por lo menos en el caso de Hermosillo, ha sido una toma de decisiones a corto plazo. Ahora es momento que Como digamos... que siempre andamos resolviendo la emergencia, ¿no? Exacto. Se nos acabó el agua, bueno, se nos acabó el agua de los pozos, vamos a hacer una presa. Se nos acabó el agua de esta presa, vamos a hacer otra presa. Se nos acabó el agua de las dos presas, vamos a implementar el tandeo. Ya la gente está harta del tandeo, vamos a hacer el acueducto. O sea, ¿por qué ha sido a corto plazo? ¿No? Tenemos que ver qué vamos a hacer a largo plazo. ¿Cómo le hacemos para que la ciudad y los recursos de la ciudad rindan frutos y fructifican a largo plazo, a mediano y largo plazo, no nomás a corto plazo? No estoy diciendo que el corto plazo no sea importante, es muy importante. Sí, pero lo que haces hoy va a impactar mañana exactamente, también. ver el escenario completo es muy bien. importante. Estamos hablando sobre las ciudades, cómo se planean, cómo se pueden convertir en ciudades más amigables para todos los seres humanos. En un momento más regresamos. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre nuestras ciudades, de esa ciudad que soñamos e imaginamos. Diana, hay muchos elementos ahora y afortunadamente también hay buenos modelos nacionales, internacionales. Hay muchos estudios que han hecho expertos en temas de planeación urbana, en diferentes temas. Como que ya tenemos un contexto mejor como para tomar buenas decisiones, ¿no? Sí, de hecho, les voy a platicar una experiencia que tuve ahora. El año pasado tuve la suerte de ir a Medellín, a Colombia, que ahorita yo creo que a nivel Latinoamérica está siendo tomada como referencia, como ejemplo de ese cambio radical, ¿no? O sea, de ser la ciudad más peligrosa del mundo, con todo el historial de narcotráfico y todo que trae Colombia y específicamente la ciudad de Medellín, a haberse convertido a la ciudad, pues yo creo que más innovadora en Latinoamérica, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de asistir ahí a un diplomado que tiene un nombre que a mí me gustó mucho, que se llama Ciudadanía antes que Ciudad. Entonces, uno de los paradigmas que ellos intentan romper es el hecho de que la ciudad debe ser diseñada por los gobiernos y que solamente es el gobierno quien tiene que intervenir en la toma de decisiones y no es así, ¿no? Entonces, el hecho de la construcción de la ciudadanía, o sea, de inculcarle a la gente ese amor por su ciudad, el que ellos se sientan parte de la toma de decisiones, de cuidar los elementos que se les colocan, transporte
transporte público, es que no sé si has tenido la oportunidad de estar ahí, pero es impresionante, o sea, el hecho de que esté impecable, la gente respeta, no come, o sea, dentro de los sistemas de transporte, los parques están impecables, entonces... Se apropiaron, ¿no? Se Hicieron apropió suya la gente, ciudad, ¿no? pero eso fue gracias a un trabajo, como mencionaban ahorita, a largo plazo, ¿no? Entonces ellos diseñaron de lo que debería de ser la ciudad a un plazo de 20, 30 años, ¿no? Entonces, una de las personas, de los expertos que nos estaba platicando, Sergio Roldán, acerca de este tema, nos contaba que, por ejemplo, a ellos desde la secundaria les empezaron a enseñar a usar el metro, siendo que el metro se inauguró casi 15 años después, ¿no? Entonces, para cuando eso sucedió, ellos ya estaban súper educados en ese tema, ya sabían exactamente qué hacer. Entonces, estuvo súper interesante porque uno ve ejemplos, por ejemplo, en Europa, de ciudades donde el uso de la bicicleta está muy arraigado, el respeto al peatón, etcétera. Pero fue bien padre verlo en Latinoamérica, pues en un país en el cual la economía no es tan buena como la nuestra, ¿no? Entonces dices, pues sí se puede. Que nos han hecho creer que solamente los ricos, los países ricos, las ciudades ricas tienen esa oportunidad. En Santiago no es así, ¿verdad? Es como cuando empieza a cambiar ya la fórmula y los ciudadanos como que empiezan a meterse en el debate y a participar junto con los gobiernos a mejorar las cosas, ¿no? ¿No? Correcto. Yo creo que la ciudadanía habría que retomar como el sentido en el cual traemos la cuestión cultural de la polis griega, de la civitas romana, donde nuestra participación contaba, ¿no? Donde se hacían espacios públicos y nosotros formábamos nuestra ciudadanía, ¿no? Y el cual se fue perdiendo bajo ciertas lógicas capitalistas, en donde los espacios pasaron a ser, pues, como no lugares, decía un filósofo francés, ¿no? Entonces, como esta ausencia y creyendo que existe solo un camino, que es a través del dinero, pero nos hemos dado cuenta que pues nunca va a alcanzar, pues. Exactamente, nunca alcanza el dinero, ¿no? Y digamos, siempre se necesita, y rutas, ¿no?, como la de Medellín tienen que ver más con la educación, tienen que ver más con la toma de conciencia que con el recurso, la infraestructura, ¿no? Primero cambiaron de mentalidad y después construyeron lo que hacía falta, ¿no? Correcto, yo creo que estamos en un punto donde no solo hay que cambiar como cuestiones económicas, sino ambientales, y sobre todo estamos entre cambios de paradigma de salud, ¿no? Porque todos esos tienen impacto, pues el hecho de vivir una dependencia al automóvil, una vida sedentaria y todas las consecuencias que genera al sistema de salud, pues... Sí, es como un sistema que si lo alteras mal, se sale de control y empieza a crear cada vez que da vueltas más y más problemas, ¿no? Exactamente. Ahora, ustedes aquí, Marcela, han puesto el ejemplo con Centro Capital. Ustedes han decidido desde la ciudadanía poner el ejemplo. A ver, platícanos, ¿qué es lo que los movió? Nos movió el querer ver a un Hermosillo, el cual atraiga a la gente a querer vivir aquí. De hecho, Centro Capital empezó por pláticas también con el sector académico. Y el TEC de Monterrey mencionaba la necesidad de que los alumnos se quedaran en Hermosillo después de terminar la carrera. Y tal vez ese no es nuestro objetivo, ¿no? Porque los alumnos que terminan la carrera se van a querer ir muchas veces a trabajar a buscar otras oportunidades. Pero ¿qué pasa con los alumnos que terminan la carrera en otras ciudades, que se quieran venir a Hermosillo, que quieran empezar una empresa en Hermosillo, que quieran vivir aquí? ¿Cómo es esa ciudad que les atrae? Que tenga un lugar seguro en el cual estar, lugares dinámicos, lugares donde vivir, trabajar y comer cerca. El joven quiere tener una vida activa y está más consciente todavía de la necesidad de caminar, de no usar tanto el automóvil. Entonces, ¿cómo le hacemos para crear ese ambiente? Hay una colonia, yo trabajo específicamente en el centro y estamos tratando de hacer de la colonia Centenario un lugar más dinámico como el que te estoy describiendo. Que es un lugar icónico de la ciudad. Exactamente, ¿no? Estamos aprovechando también que es la primera vialidad de Hermosillo ahí se encuentra, entonces es algo muy bonito, el cual podamos rescatar inmuebles en esa zona. Pero también hay una zona que es la colonia Las Quintas. Es un barrio, por así decirlo, de Hermosillo, en el cual la gente se siente segura de salir a caminar en la noche. ¿Por qué pasa esto? Es una colonia naturalmente ya de uso mixto, en la cual hay comercio, hay servicios, hay vivienda, y puedes salir y caminar una cuadra y encontrarte en los tacos con tu amigo, caminar otra cuadra, ir al súper, y está iluminado. ¿Y por qué ahí sí y en otros barrios no?
¿Qué están haciendo bien? Existe bueno, para empezar, la reglamentación es un tema, ¿no? Pero vamos a hablar de otro tema, más social. En inglés le llaman NIMBY, Not in my backyard. ¿Quiénes son estas personas? No quiero que encima de mi casa se ponga una guardería o se ponga encima de mi casa un súper, un banco. ¿Por qué? Me van a tapar mi estacionamiento. Entonces hay que tener apertura. Oye, en algún lado tienes que ir al banco y en algún lado tiene que estar tu guardería y tal vez tú ibas a la guardería a tu hijo en otra colonia residencial. Yo no estoy diciendo que una colonia se llene de guarderías, ¿no? Sí, debe estar bien planeado. Que abrir ese diálogo. O sea, pues tal vez una guardería no es lo mejor que esté en un corredor comercial, es bueno que esté en una colonia residencial y ya dejar de estar hablando que nuestra colonia es residencial y es así para siempre. No, los usos cambian. Deben de cambiar y deben de ser flexibles. El uso del suelo no debe de ser el mismo para siempre. ¿Por qué? Porque históricamente no ha sido así. Entonces tenemos que tener apertura a que eso cambie. Entonces tenemos que tener una visión, tenemos que tener una visión más integral, tenemos que participar entre todos, tenemos que ser corresponsables y además esto lo tendremos que ir adecuando a cómo vamos caminando, porque todo, digamos, se va modificando con el tiempo, ¿no? Y es lo magnífico del ser humano que podemos otra vez readaptarnos, ¿no? Estamos hablando de las ciudades, vamos a regresar con ustedes. Muy bien, estamos hablando sobre las ciudades, cómo hacerlas más habitables, más humanas, más atractivas, no solamente para quienes vivimos, sino que sean tan atractivas para que otros vengan a hacer negocios, a enriquecerla, ¿no? Santiago, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En Medellín tuvieron que entrar a una crisis, ¿no? Donde eran los patitos feos, ¿no? Por todos los problemas de violencia que había. ¿Qué tendrá que suceder en nuestras ciudades, en Hermosillo, para que tengamos ese despertar, esa nueva oportunidad? Desde mi punto de vista, yo creo que empezando por colocar al ser humano, a la persona como centro del desarrollo, ¿no? Entonces, sin prejuiciarlos por sus credos, sus preferencias, por su raza, por su etnia, por su condición física, no, al contrario, es como que esta ciudad es abierta para todos y desde ahí crear una serie de espacios que le permitan a esa persona encontrarse con el otro, reconocerse, ¿no? Entonces, para establecer y poder de una u otra manera como subsanar el tejido social y desde ahí yo apuesto a que todas aquellas personas se van a sentir seguras, van a poder salir a la calle a la hora que quieran, van a poder vestir como quieran, van a poder traer si quieren sus audífonos, van a cruzar por lugares aptos, ¿no? O sea, como ya no tanto así como darle preferencia al vehículo y claro que eso va a detonar cosas económicas, ¿no? Porque va a contribuir a una calidad, a una verdadera calidad de vida, pues, y accesible a cualquiera, ¿no? Exacto. Ahora, Diana, ahorita nos dijiste algo que nos retumbó en la mente a todos. Primero se tiene que construir ciudadanía. Es correcto. Primero se tiene que hacer ciudadanía, entonces... Y eso como que se nos olvida qué significa, ¿verdad? Sí, de hecho hubo una campaña que hicieron precisamente ahí en Medellín que me encantó, o sea, se llama Ciudadanos como Voz, o sea, como tú se traduciría aquí, y hicieron un experimento, ¿no? O sea, empezaron a encuestar a la ciudadanía en el sentido de, les dijeron, a ver, tú, ¿por qué cumples la ley? Entonces, la cumples porque te sientes en paz contigo mismo, por miedo al castigo o por, no me acuerdo qué otra opción dieron, ¿no? ¿Quiénes encuestaban, el gobierno o organizaciones? Organizaciones empezaron con esto. Entonces, al momento de darse cuenta, fue muy chistoso los resultados porque más del 90% respondió que era por tranquilidad de conciencia. Y la misma pregunta se repetía, ¿y tú qué crees que contestan los demás? Y decían la otra respuesta, que era por miedo al castigo. Entonces decían, ¿cómo es posible? O sea, que la misma gente, o sea, esté dando respuestas que son totalmente diferentes. O sea, ¿por qué el otro va a pensar diferente a ti? Entonces, uno piensa como que los demás, por ejemplo, en el que va en bicicleta, en el que va a pie, la señora que pone la guardería o el que va a poner el otro negocio. No, es que él es diferente, ajeno, ¿no? Como si fuera exacto, ¿no? Entonces, es hacer esa conciencia de que realmente pues tu vecino y esa persona que va caminando por la calle y esa gente que vive contigo en la ciudad no es tan diferente a ti, pues entonces hicieron esta campaña
en la cual empezaron a reconocer y a arrojar datos, porque eso también es parte de la estrategia, el tener datos súper recientes y tener datos muy concisos respecto a la ciudad, no solamente pegarnos a lo que maneja el INEGI, porque son datos que nos están arrojando cada 10 años y eso al momento de estar construyendo ciudad no es útil. Entonces, sí, necesitamos fotografías más precisas. Es correcto, ¿no? por más muchos profundas. temas, ¿no? En ese caso se utilizó para esta campaña, por ejemplo, tenían un problema muy alto de pago de impuestos. Entonces empezaron a arrojar datos positivos por medio de diferentes campañas, en anuncios, en medios, etcétera, donde daban, por ejemplo, el 95% de los ciudadanos pagan las multas a tiempo. Entonces, y ponían el hashtag Ciudadanos como Voz. Entonces, como para darte a entender que, oye, pues la gente... Pues, o sea, era una especie no como de gran espejo para verse, de ¿no? cosas positivas. Entonces, a través de eso, la gente empezó a identificarse y empezó a ver, pues, que la comunidad en la que ellos vivían, pues, realmente había que hacer o rehacer ese tejido, ¿no? Entonces, el tema ahorita que tocaba de las estadísticas también es muy importante para atraer, por ejemplo, a inversionistas, a que inviertan a hacer comercio, para generar estos, por ejemplo, estos espacios Necesitamos mixtos. venderles el camello, ¿no? Exacto. Entonces, si tú le dices a ese empresario, ¿sabes qué? En esta esquina que yo te voy a rentar, pasan tanta gente en coche o caminando, pues como que ya te pueden comprar y te pueden creer más, ¿no? Ahora, Marcela, otro tema también muy importante es que el nombre del juego ha cambiado. Antes era yo exijo, ¿no? Y me pongo bien molesto y estoy bien enojado. Pareciera ser que el nombre del juego ahora es yo soy corresponsable y yo colaboro, ¿no? Debe ser. Debe ser, ¿no? Debe ser, porque a veces volteas a ver las redes sociales y parece que sigue siendo yo exijo. Sí. Y yo no sí. tengo la culpa, y la tienes tú, y la tienes tu gobierno. Entonces, como dice Diana, no se trata de decir, hacer más diagnósticos y hacer más estudios, tener acciones. Acciones por parte de nosotros como ciudadanía y del gobierno como autoridad. Todos en conjunto, en coordinación. Hacer un mapa de quién hace qué, cuál es mi responsabilidad, cómo puedo ayudar, en qué puedo servir, tanto como una persona habitante de esta ciudad y un vecino, un integrante de una comunidad, en mi trabajo, en mi colonia, en mi círculo, en mi región, ¿no? Tú referías hace poco un reciente estudio que hizo el BID, donde habla pues, que esta es una ciudad que cada día se está volviendo más difícil para el ser humano y que tenemos que humanizarla y hacerla a su vez más competitiva. Como que nos falta pasar de esos diagnósticos, pues, como bien lo dices, a las acciones. Muy bien, ya tenemos ahí la foto. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo nos repartimos la chamba, no? Para empezar dándolo a conocer. ¿Quién nos lava y quién nos seca, no? Para empezar dándolo a conocer, ¿no? Pero creo que también hay una iniciativa que se llama Hermosillo ¿Cómo Vamos? Que ha tomado una agenda de políticas públicas, y esa agenda sí es pública. Podemos ver cuáles son las prioridades que pero como hecha desde la ciudadanía, ¿verdad? Hecha desde la ciudadanía, en la cual se definieron un set de prioridades, y ojalá que sí el gobierno haga su parte al ver una prioridad y que no se ahogue en un montón de acciones que tiene que hacer, que tome por lo menos una prioridad, una acción y la lleve a cabo. Es otro tema, la gran dispersión, ¿no? Todos quieren hacer al mismo tiempo y no hay tiempo, ni recursos, ni hay forma de que tantas cosas tan complejas puedan servir. Tenemos que decidir cuáles son los movimientos estratégicos que nos permitan ir creando esas historias de éxito, que como en el caso de Medellín, nos hacen más conscientes, más responsables, nos empoderan y nos hacen que nos movamos, ¿no? Y hay otros ejemplos en México. Es más, en México, en Monterrey, el TEC de Monterrey llevó a cabo la iniciativa esta del Distrito TEC, en un momento en que también estaban en crisis, así como Medellín. Hubo una crisis en Monterrey. Después de los problemas de violencia en la propia escuela. Entonces dijeron, ¿cómo le podemos hacer para seguir adelante? Involucraron a la comunidad, involucraron a los estudiantes, involucraron a especialistas, expertos, al IMPLAN en Monterrey, y están llevando a cabo un excelente trabajo, me parece. Ahorita quiero profundizar porque de pronto esto pareciera como muy lejano, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que no es tan lejano, que sí es posible. Regresamos un momento más con ustedes.
Muy bien, estamos de regreso. Ahora me gustaría un poco platicar de estos casos, ¿no? Ya nos platicaba Diana el caso de Medellín, que decidieron ponerle manos a la obra y desarrollar una visión y se pusieron a chambear. Nos estabas platicando, Marcela, el caso del TEC de Monterrey, que dijo no puede estar sucediendo esto a las afueras del TEC y no hacer nada, entonces decidieron hacer algo por todo lo que estaba alrededor del TEC de Monterrey. Y Santiago nos habla de esta nueva iniciativa, esta liga peatonal que busca como que recuperar los derechos y ser escuchados los peatones para que jueguen un rol. ¿Qué se les ocurre que deberíamos de hacer en Hermosillo, además de esta iniciativa Hermosillo, cómo vamos de generar una agenda? Necesitamos como que acortar también, Marcela, distancias entre gobierno y ciudadanía, ¿no? Todavía nos vemos así como de lejitos y como con desconfianza, ¿no? Sí, definitivamente, Marco. Algo que se me ocurre que a menor escala podemos decir, a ver, ¿cómo es? Preguntarnos a nosotros mismos en dónde queremos vivir. Nosotros queremos ir a un lugar donde no podamos respirar oxígeno y no tengamos un espacio de área verde. Ok, mi casa no la voy a pavimentar toda porque es más fácil no barrer el polvo que se va a meter a mi hogar. Como un empresario, yo voy a construir un edificio multinivel, a todo alrededor de mi comunidad le voy a cambiar y voy a actualizar la infraestructura hidráulica para que no se hagan hoyos en la calle, que vamos a actualizar o instalar infraestructura pluvial para que no se inunde alrededor de mí. Oye, y eso es algo hasta egoísta, ¿no? Decir, que no se inunde la colonia o alrededor del desarrollo que yo estoy haciendo, o mi mismo desarrollo. Este desarrollo va a ser seguro y las casas no se van a inundar, entonces van a estar seguras a largo plazo. Pensar en cómo es lo que yo hago mejor. Desde tu propia casa, claro, tener un árbol, hasta un desarrollador, decir, ok, voy a aportar a mi ciudad, voy a patrocinar una planta recicladora de agua. O sea, en otras ciudades, los desarrolladores, dependiendo del nivel de inversión, se le exige a ellos, tú vas a hacer esto por tu ciudad. Y aquí en Hermosillo, pues para querer atraer inversión, se les da incentivos, claro, pero también hay que exigirles a ellos. Entonces tendríamos que empezar viéndonos a todos como parte de uno solo. Exactamente. Lo mismo que quiero para mí, es justo que también yo trabaje para que al menos mis vecinos lo tengan, ¿no? Sí. O sea, vernos en colectivo. Diana, ¿qué tenemos que hacer para cambiar esto? Pues yo creo que coincido con Marcela también, en ese sentido de poder pensar en qué ciudad me gustaría vivir. Muchas veces uno piensa, pues, de tus ciudades favoritas o de los lugares que has estado que te han hecho feliz, o sea, que tienen, ¿no? Pues normalmente son lugares donde puedes caminar tranquilo, donde los recorridos que haces por la calle son entretenidos. Conoces a tus vecinos, exacto, ¿no? Sabes lo que hay, entonces, que no dependes tanto del automóvil, por lo menos en mi caso así es, ¿no? O sea, los recuerdos que tengo de las ciudades que he visitado y que más me han gustado ha sido así, ¿no? Entonces, es un poco decir, bueno, pues, ¿qué necesitamos para poder llegar ahí? Entonces, ahorita, por ejemplo, está la iniciativa del uso de suelo, que creo que es muy buena, o sea, el convertir toda la ciudad que sea de uso mixto. Es un paso, ¿no? O sea, no es lo definitivo, pero es un paso. El tema de movilidad, definitivamente, pues aquí creo que va a hablar un poco de eso, pero el tema de movilidad creo que también es importante. Hermosillo tiene mucho potencial en el sentido de que es una ciudad bastante plana, entonces es muy fácil poder adaptar otros medios de transporte alternos como las bicicletas, y muchos dicen, pues es que el calor, pues es que sí hay, o sea, sí hay alternativas, ¿no? Y el hecho también de poder poner los centros, los cuales visitamos por necesidad, por ejemplo, ir al súper, pues todos tenemos que ir al súper, ¿no? Pero ¿cómo es posible que para ir al Oxxo, que te queda 2 cuadras de tu casa, tengas que agarrar el carro? O sea, no es posible, ¿no? Entonces, es una serie ahí de factores. El respeto al espacio público también es muy importante, ¿no? Muchas veces también me ha tocado alguna vez hacer algún recorrido en bicicleta y carros estacionados en el carril de la ciclovía.
No, somos un desastre, gente ¿no? que estaciona su automóvil en las banquetas, o invade precisamente la banqueta para poner parte de la cochera. Entonces son esas pequeñas acciones y mentalidades de decir, oye, pues un día a lo mejor te toca andar en silla de ruedas porque te operan o andas en muletas, entonces no estamos exentos. Trata de estacionarte en la noche cuando vas a visitar una familia amiga. No hay espacio entre las cocheras que están llenos y las, digamos, los frentes de las casas que tienen los carros extras, no hay dónde, Así ¿no? es, mi calle. Ahora, Santiago, tú decías otra cosa que era muy valioso, ser más incluyentes, ¿no? Sí, Yo parece fácil decirlo, pero nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, claro. Sobre todo yo partiría, así, para ser incluyentes, tomar el concepto de ciudadanía, ¿no? Y no como alejarnos un poco de lo que es o sea, que forma parte de un partido político, pues. Y a veces creemos como en esta actitud paternalista. Y al contrario, nosotros somos las que hacemos. Nosotros tenemos una naturaleza política que nos relacionamos unos con los otros, ¿no? Y yo creo que para poder ser incluyente también hay que repensar de manera individual y colectiva el sentido común, que pareciera decir, bueno, así son las cosas, ¿no? O sea, yo estoy construyendo la ciudad porque mi abuelito así lo construía, porque es más fácil andar al Oxxo de aquí a 2 cuadras. No alcanza ni la refrigeración. Claro que no, de aquí que prende y llego. Sale igual la cosa, ¿no? Peor. Sí, yo creo que como apostar a ese descubrimiento y sobre todo ir buscando espacios que claro que los hay, acaba de decir Marcela, y entonces acercarse, ¿no? Y en este caso quiero invitar a todas aquellas personas que quieran unirse a la Liga Peatonal de forma colectiva o personal para el rescate de este tipo de espacios, ¿no? públicos, que vamos a crear una sociedad incluyente y que no están solos, ¿no? O sea, porque a veces también se sienten así como Rambo, ¿no? O sea, es como solos contra el mundo y a veces uno peleándose contra los carros porque no lo dejan pasar. Santiago, sería muy importante que ustedes participaran a la hora que se está planeando un puente peatonal, unas cosas como que alguien con un poco de sentido común les dijera, oye, hay otras alternativas y hay prioridades, ¿no? Desde la Liga Peatonal se consideran puentes antipeatonales, ¿no? Y yo creo que para poder ser incluyente tratamos de que los cruces sean a nivel para que sean accesibles a cualquier persona, ¿no? Hemos hecho ejercicios donde gente normales les hemos pedido que agarren unas muletas y que crucen, por ejemplo, el puente que está en el Hospital General. No hay quien lo aguante, ¿eh? No. Y subir la rampa. No, es imposible. En silla de ruedas. ¿A quién se le ocurrió, dices tú, no? Yo creo que en general podríamos concluir pues que sí es posible tener esa ciudad que soñamos, pero solamente si nos incluimos todos. Sí. ¿No? Si hacemos equipo unos con otros, vemos lo propio con el mismo sentido que vemos a lo demás, para vernos como una comunidad, el tener más responsabilidad social, el respetar más los derechos de los demás, el aprender de otros que han logrado cruzar el río con bastante éxito. No estamos hablando de más recursos, que después llegan cuando se tiene éxito, van llegando porque se vuelve atractivo. Se llega. Y entender que más que todo, esa responsabilidad no es del político o de un partido o de quien gobierna, es principalmente de nosotros. Exacto. Que ejerzamos esa palabra tan rara y extraña a veces para nuestra cultura que es ciudadanía. Alguien que pone por delante sus obligaciones antes que sus derechos, ¿no? Sí, así es. Muy bien, yo soy Marco Paz, les quiero dar las gracias por acompañarnos, pero especialmente quiero dar las gracias a Marcela por acompañarnos el día de hoy. Marcela, muchas gracias. Muchas gracias, Marco. También a Diana, muchas gracias. Gracias por el espacio. Santiago, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Aquí los esperamos en la próxima emisión.